Gonzalo, muchas gracias primero por atendernos. Lo principal, agradecido por darnos esta oportunidad. Y lo principal que quería empezar esta entrevista es preguntar que por la valoración de hasta ahora la temporada que lleva el Betis, que lleva un Betis consolidado en esa cuarta plaza, que lleva sin perder en San Pablo toda la temporada y que llega en los momentos cumbres de la temporada, que es como viene ahora, llega peleando posiblemente una segunda plaza que con la visita de Estudiantes y Fuenlabrada muy pegaditos ahí en la clasificación. Bueno, primero gracias a vosotros por contar conmigo y por el interés. Y luego, bueno, pues llegamos, estamos bien. Es verdad que la temporada creo que es buena. Hemos tenido, como no me cansa de decir, para que la gente valore lo que están haciendo los chicos, muchos problemas en lesiones. Ha sido una locura de temporada y tener que reinventarnos, ¿no? Jugando partidos con un solo base, teniendo que ser Benítez base, partidos con Adrià Domènech al 5 y con Dino Radonjic al 5, partidos sin 4 jugando casi babo. Entonces, muy contento porque con todos los problemas que hemos tenido, el equipo ha sido capaz de cada día reinventarse y ser competitivo, ¿no? Bueno, estamos contentos con la cuarta plaza. Es una cuarta plaza bueno, creemos que es meritoria y que es una buena clasificación a día de hoy, pero también lo que nos viene por ahora, nos quedan 7 partidos, de los cuales 5 son equipos de playoff, ¿no? Y de esos 5, 4 son esos 4 top 6 top 6 que se decía al principio, pues tenemos 4 partidos, 3 en casa, ¿verdad? Entonces, bueno, este primero contra Estudiantes es un rival de muchísimo nivel, que se ha reforzado con un jugador que conocéis muy bien, como es Joaquín, y que nos va a poner a prueba en lo que tú comentabas antes, ¿no? No hemos perdido en casa, ojalá terminemos el año así. Luego también le quería preguntar un poquito por el hallazgo hasta ahora de la temporada, que personalmente para mí yo creo que el hallazgo puede ser usted y la forma de gestionar mucho el banquillo, de gestionar los vaivenes que ha tenido el equipo, tanto por lesión, por salida, por fichajes un poco frustrados. ¿Cómo valora usted eso? Bueno, creo que al final en la vida hay un proceso de experiencia que te hace aprender de situaciones vividas, ¿no? Situaciones donde has tomado decisiones que han podido salir bien, que han podido salir mal, que han podido ser acertadas, porque no porque sean acertadas tienen que salir bien, o que han sido desacertadas, ¿no? Yo creo que también el mérito muy grande es del grupo humano que tenemos, ¿no? Tenemos un grupo humano en el cuerpo técnico increíble, gente, bueno, excepto Tino, el resto es gente muy joven, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aprender, de mejorar, de ayudar. Y luego los jugadores, ¿no? Tenemos un grupo de jugadores que son todos buena gente, ¿no? Algunos tendrán un carácter más raro, un carácter más complicado, pero es verdad que luego cuando se sale de la pista el vestuario es muy bueno. Entonces eso ayuda a que todos los retos que nos ha propuesto la liga, que nos ha propuesto las lesiones, pues haber ido encontrando soluciones, ¿no? Y luego, hablando un poco de San Pablo, de la temporada, hasta día de hoy, ¿cuál es el partido con el que usted se queda de decir es el partido clave de la temporada? Clave, no sé, me quedo con un partido de muchísimo mérito que fue el que jugamos contra Oviedo en la vuelta de la Copa, que llegamos con 8 jugadores, que Dino Radonjic, antes de saltar al campo, no sabíamos si iba a poder jugar, tuvo que ir a jugar medicado por el doctor, pero vamos, se levantó de la cama para venir a jugar, igual que David Jelinek, ¿no? David Jelinek el partido anterior contra Zamora, me acuerdo que era una semana corta y jugamos contra Zamora, allí tuvimos que remontar un partido complicadísimo y David también con fiebre, con 38 y pico, 39 de fiebre, jugó, lo pasó mal. Y luego llegamos aquí y en el viaje de vuelta en autobús se había contagiado Dino, teníamos a Pablo con un problema en el Aquiles, y nos pusimos a jugar con 8 jugadores, ¿no? Y encima empezamos menos 15, una cosa así. Y el haber sacado ese partido sí que, no sé si es clave, pero sí que lo valoro como un partido de muchísimo mérito, ¿no? Sacar un partido tan complicado, con tantos problemas, jugadores dando un paso adelante, pues valoré mucho como una victoria de muchísimo prestigio. Luego, centrándonos un poco más en lo que viene, en lo que llega, llega un Estu que es el rival a batir en las últimas temporadas, ese equipo que se ha intentado ascender tantas veces, pero que al final pues sigue ahí. Llega un Estu que al Betis
por lo menos el Lestu al Betis, bueno, al revés, al Betis el Lestu, que se le atraganta Ya. cuando al Betis le toca venir aquí. El año pasado los playoffs vinieron de Madrid con un 2-0, pensando que aquí se iba a acabar, y al final acabó con un 3-2 y con un San Pablo encendido. Y más allá del partido de la primera vuelta, un partido decidido a instantes finales Mm. y a finales apretados. ¿Cómo prepara usted un partido con ese calibre, con esos jugadores? Y ahora luego pasaremos a hablar un poco más del tema táctica, pues quiero centrar un poco en el banquillo. Bueno, yo creo que es un partido, estamos hablando antes con Tomás, ¿no? Con Tomás, con Antonio, con la gente de oficinas, pues del nivel que tiene este partido. Decía Antonio, usted que va a haber un duelo Renfro-Granger, ¿no? Que hace nada se veía en ACB. Entonces, eso habla ya con esos dos nombres y habla un poco de las plantillas que hay. Estudiantes es una plantilla muy larga y lo que te comentaba antes, ¿no? Han tenido prácticamente ningún problema de lesiones durante el año, cosas cortas, jugadores puntuales, y vienen con un fichaje de muchísimo renombre como es Joaquín, que conocéis muy bien y que es un jugador de muchísimo nivel en todos los sentidos, ¿no? A nivel defensivo, a nivel ofensivo, de carácter, de raza. Entonces, bueno, vamos a ver cómo manejamos las emociones. Creo que como tú bien decías, en el playoff el año pasado, el, el equipo podría haber pasado perfectamente, o un tiro de Adrià Domènech en el lado izquierdo del campo, un triple solo, que sí se hubiera metido. Estamos hablando de que el Betis se hubiera ido a la Final Four. Y en el partido de este año empezamos ellos con un nivel de acierto, con 7 triples en el primer cuarto, pero fuimos capaces de engancharnos una vez más y de llegar a, como bien has dicho tú, a llegar al último cuarto, bueno, a los últimos minutos con opciones de ganar el partido, ¿no? Se nos escapó, pero bueno, vamos a ver, porque estos partidos son tan difíciles que puede pasar de todo. Puede pasar que ganes la última jugada, que pierdas la última jugada, o incluso que un equipo tenga un día dulce y otro no, y te saquen del campo, ¿no? O tú saques del campo. Puede pasar tantas cosas. Luego, en ese duelo con usted en los banquillos, llega a Sevilla Nacho Lezcano, no llega Pedro Rivera, al que se enfrentó en la primera vuelta. Eh, ¿Es un cambio de dinámica totalmente distinto a lo que planteaba Pedro Rivero? Y no sé, desde ese punto de vista táctico, cómo ve al Lestu en comparación con el Lestu al que se enfrentó en Madrid. A ver, conozco a los dos muy bien. Pedro Rivero fue jugador mío. Yo he sido el entrenador que más tiempo ha entrenado a Pedro. De hecho, yo le propuse cuando ascendimos a CB con el COP que tenía un año más de contrato, que se retirase y que pasase al cuerpo técnico porque le veía un potencial increíble. Y bueno, en su corta carrera, una carrera espectacular porque tiene solamente un récord de victorias-derrotas casi por encima del 80%, pues he jugado ya con él en Alicante, cuando estaba en Alicante, luego cuando estaba en Palencia, en Estudiantes. Bueno, me ha ganado más que yo a él, pero es verdad que normalmente en las temporadas que teníamos dos partidos era 50%, ¿no? Y contra Nacho, pues seguramente somos los entrenadores que más veces nos hemos enfrentado, ¿no? Es también un entrenador de Bilbao, bueno, es de Portugalete, pero un entrenador vizcaíno, un muy buen entrenador, y ahora, bueno, pues creo que está metiendo un poco sus ideas, ¿no? Todavía creo que ha hecho bien, ha tocado poco, pero ha tocado cosas, porque era un equipo que iba a una dinámica de 7 victorias seguidas, de solo 3 derrotas, y bueno, poco hay que tocar. Pero vamos a hablar de un entrenador que es listo, un entrenador que tácticamente es muy ordenado, que su nivel defensivo es bueno y que prepara muy bien los partidos. Entonces, para nosotros es una faena que haya un cambio de entrenador. Ahora, falta 2 partidos, porque es preparar todo sobre una idea nueva, pero es lo que ha tocado y hay que asumirlo. Eh, ¿Cómo gestiona usted la presión de jugar estos partidos tan importantes? ¿Cómo conciencia al equipo de cara a estos partidos? Bueno, yo creo que es más fácil. A mí siempre me preocupa más, e incido más y aprieto más al grupo en partidos de estos que la gente, que el aficionado no valora la victoria, ¿no? Por ejemplo, cuando vayamos a jugar a Morón, pues es un partido de muchísima dificultad y que aprieto más al grupo para que vaya concienciado de que es un partido en el que no puedes fallar, ¿no? En partidos de este nivel, contra equipos de arriba, contra equipos con el nombre de Estudiantes, que ahora va a ser el segundo de la clasificación, pues lo que es concienciar a los jugadores de la importancia que tiene el partido no hace falta, ¿no? Ellos ya saben, de hecho es más fácil porque conocen los jugadores. Entonces, bueno, luego
muchas veces creemos que bueno, jugamos contra el Obra en Copa y nos salieron las cosas mal. Fuimos con muchísimos lesionados, muchísimos problemas físicos. La gente enseguida te tilda, no estaban concentrados, no estaban motivados, no, las cosas salen mal, pero no es un problema de motivación, ¿no? Entonces, estos partidos es más fácil. ¿Y cuál cree que va a ser la clave para...? Pues a ver, en un partido normal, la clave va a ser a nivel más baloncesto. Hay puntos importantes siempre, ¿no? Que son las pérdidas, el número de rebotes y el porcentaje en el tiro exterior. Pero lo que sí está claro es que en equipos de tanto nivel el error se castiga mucho, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo que menos errores cometa, y si tiene un día normal en porcentaje, pues tendrá más opciones de llegar, de conseguir la victoria, ¿no? Pero luego hay días que se te pone el partido en inglés y que tiras solo y no metes, tiras solo y no metes, tiras solo y no metes, y no hay manera, ¿no? Y luego hay otros días en el que tiras con un tío encima y, bueno, vamos a ver, eso no lo puedes controlar, pero el tema de errores, de confundirte en el plan de partido, eso es lo que tenemos que hacer bien. Y otra cosa que le quiero preguntar, el tema de rotación de jugadores, ¿cómo gestiona usted un vestuario? A lo mejor hay algunos que no están teniendo mucho protagonismo. ¿Cómo gestiona usted eso, el tema de la rotación? Bueno, yo intento ponerme del lado del jugador, o sea, entender al jugador, tener la empatía por el jugador, pero siendo el entrenador. Me explico. Yo sé que para un jugador no estar en el campo es difícil, ¿no? Y para un jugador estar o no jugar un partido es una faena, porque ellos no ven que, que la profesión son más cosas que jugar, ¿no? Y además el no jugar no es un castigo, es, bueno, pues decisiones de entrenador y son cosas que ellos no pueden controlar, ¿no? Entonces intento empatizar con eso, entenderlo, saber cuando un jugador está enfadado, pues tener un poquito más de paciencia, pero luego como entrenador tengo que entender que tengo que ver lo que yo creo o lo que nuestro cuerpo técnico pensamos que es lo mejor para cada partido, ¿no? Y bueno, pues entre los equipos hay jugadores que tienen roles más importantes, en minutaje, pero también tengo que hacer entender a los jugadores que todo lo que hagan es importante, ¿no? Por ejemplo, a Rubén, el operador que había hablado durante la semana, que tuviera paciencia y que siguiera trabajando, le comenté que lo peor que podía tener un jugador es ser cobarde y ser vago, ¿no? Entonces, que él nunca fuera cobarde, que asumiera tiros, que fuera valiente y que siguiera trabajando. Y otro día pues, salió en el tercer cuarto y lo hizo francamente bien, ¿no? Y hay veces que jugadores que juegan 3 minutos o que no juegan durante la semana han sido muy importantes. Esa es la parte más complicada de esto. Tratas con personas, con gente que tienen egos e intentar convencerlos de que lo importante es el grupo, pues es la parte más bonita y la más difícil. Siguiendo un poco con el tema plantilla, con el tema de planificación, recientemente se ha incorporado a Boris Dalo y me gustaría preguntarle cómo ve usted su fichaje, cómo lo va a incluir en el equipo. Ya lo vimos disputar minutos el otro día en el plantío contra Tizona, y cómo valora su rendimiento. Pues a ver, nosotros estamos buscando un jugador que tuviera peligro con el balón de las manos, ¿no? Porque es verdad que nos estaba faltando más jugadores de generación, especialmente cuando teníamos problemas de lesiones, ¿no? La lesión de Sasa, por ejemplo, pues a nosotros nos marca mucho porque no somos un equipo como por ejemplo pues Estudiantes, donde tiene muchos jugadores capaces de generar peligro con el balón en las manos, y cuando se nos cae uno de esos, pues todavía sufríamos más. Entonces, es lo que estamos buscando y el mercado a estas alturas, pues no es muy amplio, ¿no? Salió la opción de Boris, que es un chico con una trayectoria increíble, con partidos en Euroliga, con partidos en Eurocup, en BCL, partidos en Primera División, en Proa francesa, con un talento descomunal, ¿no? Y que quería venir, bueno, que venía de jugar muy poco este año y bueno, pues tuvimos la opción de traerlo y lo quisimos traer. Yo ya le expliqué a Boris que no estamos buscando ningún héroe, no estamos buscando ningún salvador, estamos buscando a alguien que ayudara al equipo para conseguir el objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Y eso puede ser jugando 25 minutos o jugando 3. Bueno, el chico viene fuera de forma y eso, pues ahora mismo estamos invirtiendo un poco más en
ponerlo en forma, pero sí es verdad que tiene baloncesto, mucho baloncesto, tiene un conocimiento del juego increíble, increíble, tiene un conocimiento táctico muy bueno y luego con el balón en las manos sabe lo que hay que hacer en cada momento. Vamos a ver si somos capaces, está trabajando mucho, está por la labor, pero tenemos un plan más enfocado a ponerle un poco en forma para que nos pueda ayudar en la parte final. ¿Que eso significa que vaya a jugar el próximo día o no vaya a jugar? Pues veremos cómo va el partido, ¿no? Pero contamos con él y quizás está poco tiempo o más tiempo, eso no sabremos. Pero bueno, estamos contentos. Luego en la plantilla maneja a jugadores jóvenes de corta edad, llámese Rubén de la Torre, también la gran ilusión de lo que viene siendo la afición, que por temas extradeportivos, por temas de pasaporte, como es Matías, está entrenando con el primer equipo, lo vemos en los partidos animando al primer equipo en el banquillo. ¿Cómo gestiona usted eh, esa proyección de jugadores tan jóvenes y con tanto talento como es el caso de Matías, al que le hemos visto en torneos como el Adidas Next Generation, que está haciendo muy buenos puntos? Pues mira, yo siempre he tenido gente joven, ¿no? Porque es verdad que siempre he estado en equipos, excepto mi primera etapa en Melilla, en equipos con presupuestos bajos. Entonces, cuando tienes presupuestos bajos, tienes que reinventarte, ¿no? Yo tuve a Pluta, Andrei Pluta, que me lo cedió el Betis siendo junior y senior el primer año, lo tuve en el COP. Digo, bueno, chicos muy jóvenes, ¿no? Jugadores rookies de americanos, chicos que tienes que, bueno, tuve a Jonathan Barreiro con contrato para ACB, al final no salimos a ACB, pero contrato a ACB su primer año senior, Ander Martínez su primer año senior, a Maxim Salas también, o sea, chicos que han estado conmigo en sus primeros años porque hay que apostar por ellos, ¿no? En un presupuesto como el nuestro es más complicado porque sí es verdad que el foco está puesto en ganar y si no ganas hay problemas, ¿no? Pero hablando de Rubén, creo que él es un chico que lleva 3 años prácticamente sin jugar. Yo le gasto la broma de que ha estado matriculado, estuvo una segunda vuelta en Lleida, pero siendo un jugador más residual, y luego los 2 últimos años en ACB, pues además en un equipo que juega 2 competiciones. Yo estaba el año pasado en las islas, es prácticamente imposible entrenar. Entonces, bueno, pues venía con un déficit que está mejorando mucho. Creo que va a ser jugador y creo que si él es valiente y es trabajador, va a ser jugador, pero tiene que entender que esto es un proceso. El tema de Matías, pues bueno, ha mejorado muchísimo, entrenar con nosotros, está haciendo un trabajo muy específico con su entrenador, trabaja mucho con su equipo también y está jugando bien. Y bueno, nuestra idea es que en un futuro muy cercano cuando se pueda arreglar esos problemas burocráticos, tenga ficha de primer equipo, es lo que nos gustaría, porque es un chico con una cabeza superior a lo que marca su DNI y con unas características físico-técnico-tácticas muy buenas, ¿no? Y además tenemos la suerte que, como él dice, está el tío Víctor al lado, que le está ayudando muchísimo. Entonces, bueno, contentos con los dos, pero en estos proyectos donde tienes que ganar sí o sí, quizás tienes menos oportunidad para darle responsabilidad. Luego hay partidos en el que hay déficit a la hora de tiros libres que se fallan y que hay muchas veces que pueden sumar y destacar muchos al partido. Hay a lo mejor tomas de decisiones a la hora de rebotes y segundas acciones que hay veces que no llegan esos puntos que quiera que no en un tú a tú con partidos como en los que se vienen ahora es muy importante. ¿Qué aspecto cree usted que el equipo debería mejorar individualmente o bueno, más bien colectivamente para competir y para lograr una mayor posición a la hora de llegar a unos playoffs? Sí, está claro que seguramente el tiro libre, sobre todo nuestros hombres interiores, ¿no? Y quizás Rubén y Dino están siendo irregulares, el tiro libre, que lo trabajan, o sea, el tiro libre es una situación jodida porque es un tema muy mental, ¿no? Hay gente que es verdad que no tiene puntería y que trabaja y que puede mejorar el porcentaje, pero el tiro libre es una situación. Yo he tenido jugadores con grandes porcentajes en tiro libre durante la semana. Bueno, tuve un jugador
que incluso trabajó con un psicólogo deportivo por el tema de tiro libre. Me llega a decir que cuando iba al tiro libre era como si se le pusiera un foco y se quedara todo el pabellón a oscuras y se viera solo con la canasta. Me decían, bueno, es un jugador que tuve en Guadalajara, pero eso en su etapa de Burgos me comentaba, decía, es que llegaba al tiro libre y era pánico escénico. Dice, de verdad, Gonzalo, es que veía todo oscuro y solo me veía a mí, solo la canasta, y había tiros que no tocaban ni aro, ¿no? El tiro libre es un aspecto complicado de mejorar, que se mejora. Y el tema del rebote, pues los equipos tienen características buenas y malas. Nosotros somos un equipo de la mitad de la tabla en rebote defensivo y un equipo de la mitad para abajo en rebote ofensivo, ¿no? Bueno, no tenemos grandes atletas y es verdad que no tenemos mucho hábito. Estamos trabajando mucho en eso. Llevamos pues, un mes y medio, que es una parte fundamental del trabajo, pero está costando. Nos está costando. Y eso es pues déficit que tiene cada equipo, ¿no? Hay equipos que pues quizás son peores en el porcentaje de tiro de 3, equipos en el que quizás la defensa bloque directo es peor. Es muy difícil tener un equipo muy completo. Pero es verdad que son dos problemas nuestros que estamos intentando solucionar, pero que no siempre te salen, ¿no? Luego ha comentado usted un poco acerca del tema de los hombres interiores. Ahí quería destacar mucho últimamente el rol de Tunde, el rol de un pívot un tanto diferente tanto a Brooks como a Kasibabu, en el sentido de que intenta hacer jugar fácil, intenta jugar cerca del aro e intenta no complicarse la vida y generar lo más mayor punto posible. Y ese filosofía de juego, ese rol de juego, es lo que ha hecho que sume un puntito más en la rotación por delante de un Kasibabu, que hay veces que se le puede complicar la cosa. A ver, tenemos 3 pivots diferentes, ¿no? Yo creo que los 3 son buenos defensivamente. Cuando hicimos el equipo, y claro, entramos los últimos al mercado teniendo un buen presupuesto, pues entramos incluso perdiendo peleas por jugadores que queríamos fichar, pero nosotros queríamos, con el equipo que habíamos hecho, además un poco también filosofía mía, yo tengo claro que los pivots, los 5, tienen que ser gente que bloquee bien, que sean buenos defensores del bloqueo directo y que luego, bueno, pues que tengan debajo la meta, ¿no? Creo que el talento en el poste bajo, en el baloncesto moderno, si tú ves la incidencia en estadística avanzada de los equipos que más juegan poste bajo, finalmente en 5 puntos por partido. Nosotros, por ejemplo, somos de los que menos poste bajo juegan de la liga, pero en puntos por posesión somos el tercero, creo, en porcentaje. Mitad alta. Al final, la diferencia es que el equipo que son el equipo que más poste bajo juega la liga es Menorca y ahora Alicante. Lo que meten con diferencia de nosotros son 4 puntos de diferencia. No tiene tanta incidencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos 3 pivots que atrás están muy bien. Brooks y John defensivamente son increíbles en el bloque directo porque además entienden, tenemos diferentes maneras de defender el bloque directo en el propio partido, dependiendo de los jugadores, y ellos se equivocan muy poco. Que nuestra defensa sea la segunda mejor de la liga es gracias a ellos. Brooks es un jugador que tiene una capacidad de generar juego muy alta, desde el poste bajo, desde el poste alto, desde el short roll. John es un jugador más de rol, sí que es verdad que tiene quizás un poco más de eficiencias porque es un pío pequeño en ataque. Y Tunde es un jugador de salto, ¿no? Es un jugador que es capaz de adelantar a sus jugadores, a sus defensores y coger el balón por encima. Tiene muy buenas manos, lo que dicen los americanos, tiene un buen touch. Entonces, bueno, dependiendo del partido, dependiendo de la defensa rival, nos adaptamos un poquito también a nuestros pivos, ¿no? El otro día, por ejemplo, contra Tizona, jugó muy bien porque la defensa de Tizona nos obligaba a que Tunde estuviera más tiempo en el campo. Estamos contentos, pero es difícil compaginar 3 5 en el campo a la vez. Bueno, si ellos entienden que no pueden jugar lo mismo, pues nos irá bien. Y luego ya centrándonos un poquito más en usted, tiene una gran trayectoria, todo el mundo la conoce, tanto con Tenerife antes de llegar aquí, luego estamos con el COP, Ourense. ¿Cómo ha ido cambiando, incluso Melilla, que creo que es donde usted debutó como entrenador, no sé si me equivoco? ¿Cómo ha ido cambiando la filosofía de juego de Gonzalo García de Vitoria con los años? Pues, a ver, sí que ha ido cambiando, ¿no? Y cambiará más, porque me gusta ver diferentes equipos, me gusta ver ideas nuevas, cosas que se proponen. Lo que sí, sigo siendo, creo, un entrenador que en ataque
teniendo muchas cosas, teniendo muchas situaciones de juego, teniendo muchas variantes, pero en el campo le doy libertad al jugador para que pueda tener una buena toma de decisiones, ¿no? Tenemos muchísimas situaciones de juego, muchas opciones, pero es verdad que luego me gusta que el jugador, que los bases especialmente, marquen un poco el ritmo de juego, ¿no? Y luego, defensivamente, siempre he sido un entrenador que me ha gustado mucho para los partidos, que creo mucho en el scout, que trabajamos mucho en el scout, que hay Tino y Juani, especialmente Tino, ¿no? Meten muchas horas de vídeo y me gusta llevar los partidos preparados en esa faceta, ¿no? Quizás dar un poco más de libertad, preparar bien el partido, un poco lo que queremos atacar, pero sí dejar que el jugador se sienta más cómodo y tenerlo al equipo más atado defensivamente. Y bueno, pues como todo en la carrera, cuando tienes una carrera larga, ha habido años buenos y años malos, bueno, hay que intentar tener los pies en el suelo en ambas situaciones, ¿no? Cuando las cosas van mal, sufres más, pero cuando las cosas han ido bien, no venirme muy arriba porque sé que cuanto más arriba te vienes, el ostión es más grande. ¿Qué le aporta a usted personalmente dirigir a un equipo como el Betis y qué crees que diferencia al Betis de otros clubes que ha entrenado? Mira, venía de unas situaciones ya de unos años difíciles, ¿no? Porque sí es verdad que me había ido bien, pero bueno, pues el año de la pandemia con el COP estábamos muy bien, el equipo tuvo muchos problemas de lesión al principio, fue un año que la federación tuvo que readaptar la competición con 4 descensos, con 2 grupos, y empezamos con problemas, pero luego conseguimos rehacer el equipo bien, y en la segunda fase el primero jugaba por arriba, y íbamos como un tiro para ser primeros, y de repente 2 jugadores con COVID, y nos metieron en cuarentena 10 días, y tuvimos que jugar 5 partidos en 15 días, 5 partidos de liga. Y de pasar de ser a ser primeros, pues descendimos siendo en un cuádruple empate con un triple de un jugador nuestro sobre la bocina, ¿no? De ahí fui a Alicante, un año también con muchísimos problemas y bueno, pues nos quedamos fuera del playoff, tuvimos un año de contrato, pero el club decidió que no siguiera y ahí todo se torció mucho porque te castiga mucho en esta liga el resultado, ¿no? Entonces fueron 2 años como, ostras, fue mi primera vez que empecé sin equipo, desde el año 2000 siempre he trabajado y esa temporada empecé sin equipo, fui a un Melilla por un favor personal al presidente en una situación complicada y luego tuve la suerte de la llamada de Tenerife, ¿no? Y eso fue energía positiva, un equipo, un proyecto ganador, con una estructura de club increíble y luego salió esto, ¿no? Salió esto. Y volver a un presupuesto importante, con unas ambiciones, con poder hacer un equipo a mi gusto, con Armando, pues me ha vuelto a dar mucha vida. Creo que eh, 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 el año pasado en Tenerife sirvió para limpiar mi cabeza y para volver a creer en mí, porque sí que es un momento que cuando todo te llega negativo, todo es negativo, todo tu entorno, no tu entorno directo, sino tu entorno un poco más alejado, son todo inputs negativos, hay un momento que te afecta y te lo crees, ¿no? Y el año pasado en Tenerife me ayudó a limpiar la cabeza y este año el venir aquí, el que Pedro apostara por mí, vamos, convicción y apretara, yo tenía contrato en Tenerife, que el club me dejara irme y que me empujara a que tenía que venir aquí y hacer año, pues, oye, sirve para decir, joder, aprender, dice, hay años malos y hay que seguir para adelante. Y me ha servido mucho, no te voy a mentir, me ha servido mucho. Es una gran ciudad, es un gran pabellón y es un club pequeño ahora mismo, ¿eh? Parece que no, pero tenemos mucha gente joven que está ayudándonos a trabajar, pero también aprendiendo y bueno, pues disfrutando mucho, no te voy a mentir. Muchas gracias por Muchas gracias atendernos, por... Gonzalo. Nada, gracias a vosotros.